Ya yo estaba a punto de decir, pues se acabó, esto no se va a dar. Todo lo que podía pasar pasó. Él es Ricky Newman, empresario con más de 20 años de experiencia en la industria hotelera, que decidió dejarlo todo atrás para construir Jump, la facilidad multideportiva de 14 millones de dólares que transformará el futuro del deporte en Puerto Rico. Me llama y me dice, mira, tú conoces a José Juan Barea, a lo mejor puedes trabajar algo con él. Y así fue que fuimos creando una amistad. Ya nosotros veníamos viendo que había un mercado de turismo deportivo. Le presento a José Juan y ellos dicen, nos gusta, vamos para adelante. Una inversión de unos 14 millones de dólares, casi 4 o 5 veces el tiempo. ¿Qué pasó? Muchas cosas. En el aspecto económico, nos costó el doble, no estábamos generando nada. En términos de planificación, tuvimos más tiempo para pensarlo. El cuádruple del tiempo, el doble del presupuesto, pero estamos aquí. En la oficina del WNBA, Verónica se sentó en donde se sienta la comisionada y me dice, Ricky, ¿tú te imaginas algún día tener a Caitlin Clark en Jump? Y yo, bueno, algún día pasará. Lo que no nos imaginábamos que iba a pasar en los primeros meses de estar operando. Cuando tenemos la oportunidad de estudiar el éxito, algo que vamos a ver en casi todos los casos y de esas historias es que el sueño comienza con uno. Una persona, un cliente, una idea, un momento que cambió la historia de ese negocio desde ese momento hacia adelante. Y de momento, eso empieza a cambiar. Empieza a tener más clientes, más empleados, más responsabilidades, pero sobre todo vas a tener más negocio. Y si hay algo que nos hemos dado cuenta en los más de 300 episodios de Mentores en Línea, es que en Puerto Rico hay miles de negocios que tienen la capacidad de crecer y escalar. Pero muchas veces ese crecimiento va a estar atado y va a depender de tener capital en el momento adecuado. Y es ahí donde entra One Park Financial Puerto Rico, donde te ayudamos a convertir ese potencial en crecimiento real, con acceso a capital basado en los ingresos de tu negocio, desde $5,000 hasta $500,000 de forma ágil, confiable y segura. Porque cuando tienes el capital a tiempo, no solamente aprovechas las temporadas altas, también puedes aprovechar nuevas ideas, nuevas tendencias, nuevas oportunidades de negocio, pero sobre todo vas a poder escalar tu negocio al próximo nivel. Porque cuando los números empiezan a cuadrar, los sueños dejan de ser sueños y se convierten en realidad. One Park Financial Puerto Rico, donde alimentamos tus sueños. Solicita hoy en onepark.pr. Ricky Newman, ¿cómo estamos, hermano? Todo bien, gracias por la invitación. Oye, gracias a ti por aceptarnos. Esta es segunda vez en tu casa. Esta es la segunda vez aquí en Jump. Estuvimos aquí hace un par de meses cuando se hizo el anuncio, ¿verdad? De que Taira Meléndez se había unido al equipo. En este caso, estamos en un set diferente. En aquel momento estuvimos en la cancha de baloncesto en el piso abajo. Estamos ahora en otra faceta de lo que es Jump. Con la persona que visualizó esto 12 años antes del día, tiempo y espacio que estamos hablando hoy. Sí. Y vamos a llegar, yo creo que a ese punto, yo creo que es bien importante. Pero tu carrera empieza mucho antes que yo. Empieza también, yo creo que mucho antes que cuando entra a Verdanza. Y entiendo que empieza en Houston. Tú viviste en Houston hasta los 9 años. Correcto. ¿Qué tenemos que conocer de tus años creciendo para entender quién eres hoy? Wow. Pues vengo de una familia de 4, ¿verdad? Mamá y papá y tengo una hermana mayor. Eh, Mi mamá de Aguada, Puerto Rico, sí, West Coast. Y mi papá nació en New Jersey. El padre es americano, procedente de Europa. Y se vino a vivir a Puerto Rico temprano de edad, 1 o 2 años. Mi abuelo tenía un taller de arreglo de radiadores. Sí, de radiadores, creo que General Motors, si no me Ok. equivoco. Sí, de esas cosas, ¿verdad? En los 50. Y, y se crió aquí. Se crió aquí, estudió en los Estados Unidos. Y pues su trayecto lo llevó de vuelta a los Estados Unidos en un momento dado, una vez que se casó con mi mamá y terminaron en Houston. Así que de ahí, ¿verdad? El trayecto que nos lleva a Houston. Eh, Tuvo una carrera de toda una vida en aspectos de loss prevention y security. Antes de
trasladarse de vuelta a la isla en el 91, donde incursa en el mundo de la hotelería. So, él tuvo dos carreras completamente separadas, ¿verdad? Eh, que uno pensaría que una cosa no tiene que ver con la otra, aunque sí uno puede usar muchas cosas de ese mundo de seguridad y loss prevention en el day to day de cualquier negocio, pero en el caso de, pues, en la hotelería. Qué cool, porque tuve la oportunidad brevemente de conocer al viejo en la primera vez que estuvimos aquí. Y tú dices, pues son como dos vidas separadas, casi una tercera hora, ¿verdad? Porque él se retira cuando venden en Verdanza, pero está aquí part-time diciendo que apoyando tus ideas y tus inventos Es todavía. correcto. Y eso me hace una pregunta que no la tenía, y esto es como que off the topic of the book, pero ¿qué lección aprendes o has aprendido de ver a tu viejo hacer esa metamorfosis en la vida? De que salimos de un lado, podemos hacer otro y sabes que la vida cambia mañana y también lo podemos hacer. El ser humano es adaptable, o sea, nos podemos adaptar. A veces nos trancamos en unas cosas, somos tercos en pensar que solamente podemos hacer unas cosas, pero el ser humano, pues, tiene unas capacidades enormes. Yo creo que eh, todo lo que uno aprende, mi papá dice algo que si le pregunta a mi hijo que anda por ahí, te lo va a repetir, que todos los días se aprende algo. Eh, y, y eso es cierto, todos los días se aprende algo y es buscarle uso a ese aprendizaje. Y entonces creo que ese ejemplo que él dio de siempre trabajar, de poder decir, quiero regresar a mi familia a Puerto Rico, y si eso conlleva un cambio de carrera 180 grados, pues vamos para adelante. Claro, tuvo la persona a su lado en aquel momento, que él conocía hace mucho tiempo en el mundo de los hoteles, y pues lo ayudó mucho en ese momento de transición, pero como te mencioné, es cuestión de qué cosas de mi carrera vieja o de mis años de experiencia puedo adaptar en este nuevo mundo de hoteles y turismo, y por ahí corrió. Los deportes, ¿qué rol tuvieron en tu crianza? Estuve metido en deporte desde chiquito. Jugué pequeñas ligas cuando vivíamos en Houston, creo que desde los 4 años. Eh, m- Me metía en las navidades, en verano, en campamentos de diferentes cosas. Nosotros pues veníamos a Puerto Rico fielmente todos los veranos a visitar a la familia de mi mamá. eh, que es una familia bastante grande, que viven ya ahora en el área metro. Y pues tengo la dicha que mi tío es Rafa Bracero, que estuvo en los deportes de Guapa por toda una vida, y pues me llevaba para, para todos los juegos que narraba en aquellos momentos. Me acuerdo 90, o a lo mejor antes, en 89, 90, ir a un campamento de piculín, que mi tío me ayudó en, ¿sabes?, conseguir un espacio, y siempre he amado los deportes. No sé, es algo que soy bien fanático de cualquier deporte. Puedo verte hockey en hielo, como puedo sentarme a ver un round de golf. Eh, no sé, me gusta. ¿Jugaste deporte a un nivel competitivo? Porque entiendo que llegaste a universidad, pero no hubo... El deporte te No, apasionaba, como que te gusta verlo, te gusta la acción, pero nunca fuiste es cor- necesariamente en uno. sí, correcto. En high school, 1 o 2 años jugué en balompié. Este, mm, Echando para atrás un poquito, cuando nos mudamos a Puerto Rico, pues seguí jugando pequeñas ligas de pelota. eh, pero es un poco complicado Puerto Rico. El que tenga hijos en deporte, o el que haya jugado, sabe que pues, se viaja por toda la isla. Las facilidades y las canchas y los campos pues no son las óptimas, y llegué a un momento como que me cansé un poco, y lo dejé, pero
siempre a modo de aficionado jugaba, ¿verdad? En la calle, con los panas, iba a la cancha del vecindario, y siempre jugaba. Y en la universidad, pues lo mismo. Llegué a la universidad, mi roommate le gustaba mucho el baloncesto, el roommate que me tocó, pues fue Sí, un primer año es lo que te conocido primer toca. año, lo que te toca. Eh, Estudié en la Universidad de Purdue, en Indiana, que el estado como tal, pues es el basketball state, so se juega mucho baloncesto y había una comunidad bien grande de puertorriqueños que fielmente los viernes se reunían en las canchas a jugar. Para esa Y época ya estaba Piqui Soto en Purdue. Piqui yo creo que ya había salido Ido. de Purdue. Nota bien curiosa, el programa de voleibol de Purdue University masculino se juega en Fort Wayne, Ajá. en el campus de Fort Wayne, que está fuera del main campus. Ok. So, Es separado del donde tú estabas. es separado de donde yo Ok. estaba. Yo sabía creo que, yo no sé si él estaba terminando o ya en los últimos años cuando yo entré. Yo todavía escucho que hay un Sí. boricua que jugaba voleibol por ahí. Exacto, y que era un monstruo. Sí. Los deportes eventualmente entran otra vez a tu vida 2014. Bueno, realmente como para 2009 hay un génesis que es Centro Básquet, que quiero hablarlo, pero todavía no nos Sí, adelantemos. sí. ¿Cómo entra al negocio familiar? Porque tú estudias hospitalidad y hotelería en Purdue, so desde un inicio, desde chamaquito, tú tenías cierta pasión por la hospitalidad, el buen servicio. ¿Cómo fue tu entrada? Pues mira, cuando nos mudamos a Puerto Rico, pues mi papá vino a Puerto Rico a correr las operaciones de lo que hoy en día es el Royal Sonesta. En aquel momento era el Sands Hotel and Casino en Isla Verde y pues empecé a pasar mucho tiempo en el hotel. Y tú vas aprendiendo de cosas de food and beverage, cosas del casino, cosas de la operación diaria. Y me gustó mucho. Me gustó al punto que cuando ya estaba entrando a grado 11 12 y estaba mirando carrera, pues opté por irme en la línea de buscar una escuela que tuviera eh, un programa de hospitality. Soy bien amante de los animales. Y dije, pues, si no hago eso, tal vez me meta en veterinaria. Y pues Purdue tenía ambas cosas. Así que tenía como que los dos, el plan A y el plan Z, porque realmente yo estaba bastante seguro que el mundo de la medicina, biología no era lo mío, pero dije, pues, por si acaso. Sí, sí, cuando llega, ¿qué tú quieres ser? Pues primero esto y segundo, Sí, no, esto, pero, a lo mejor me tiro ajá, esto, pero exacto, no sí, sé si me va a sí, sí. salir, tú sabes. Eso es como que Inmari, ya, nada me gusta. Vamos a Exacto. poner eso nada más por rellenar. Sí, y pues, seguí los 4 años de hospitality en Purdue, me encantó. Eh, Cuando me gradué, pues tuve la oportunidad, la alternativa de si me quedaba en los Estados Unidos, habían 2 o 3 compañías bien grandes que hacían recruiting en la universidad para compañías como Marriott, compañías de operación como White Lodging Hospitality y otros. Pero decidí regresar a Puerto Rico, quería regresar. Digo nosotros, mi papá en ese momento recién había abierto lo que es Rincón Beach Resort, que fue un contrato de operación que tuvieron casi 10 años, 8 años. Entonces, abrió, ese hotel abrió el verano antes de mi año senior de college. Y pues ese verano pues me fui allá a ayudar en la apertura, a trabajar, me quedé por allá pues Rincón. El gerente general había trabajado para mi papá anteriormente, eso lo conocía a él y su familia. Eh, y, y pues tuve los 3 meses de verano allá ayudando a levantar el hotel, a arrancar. Me fui mi último año
en college y cuando regresé me fui full time para allá. Y estuve del 2002 al 2005 aproximadamente, 2004, en Rincon Beach. Y entras a Verdanza 2007, más o menos 2008. No, nosotros abrimos Verdanza como Holiday Inn San Juan. Cuando terminamos de remodelar el hotel, abrimos en diciembre de 2004. Exacto, para Sí, 2005, estoy diciembre de sacando polvo en 2004. unos discos ahí de fecha. Sí, sí, el tiempo pasa volando. Parece que fue el otro día. Eh, pero abrimos diciembre de 2004 como Holiday Inn San Juan. Eh, una experiencia bien, bien chévere, abrir un hotel, tú sabes, desde cero. eh, Cosas que estamos pasando aquí ahora, ¿verdad? Que uno puede relacionar y los cuentos que le hago a Verónica, como que ella, no, pues tú estás sin estrés, con calma, ¿sabes? Tranquilo. Abrir un hotel de 222 habitaciones, esto es fácil, esto es un Podemos manejar bizcochito. 22. Si podemos manejar 22 y 2 o 3 canchas. Eh, y estuvimos ahí 2004 hasta la venta en 2024. Son 20 años. Transicionamos el hotel de la bandera Holiday Inn a Verdanza, como para el 2008 o 2009. Y operamos independiente desde 2008 para acá, como Verdanza. Háblame de ese punto, operar independiente, porque mencionaste, hay cadenas como Hilton, Marriott, Four Seasons, Mandarin Oriental, están todas estas banderas que tienen Correcto. muchas otras marcas por debajo. Sí, Y en Puerto Rico yo te diría que la mayoría de los hoteles, aunque son nombres que pensamos propios, sí, tienen alguna bandera por detrás que son quienes ayudan en la operación, mercadeo, etcétera. sí, sí. ¿Qué Pues, implica eso? pues ¿Cómo que qué mira, implica? como todo, ¿verdad? El mundo de hospitality, ¿sabes? Son cíclicos, eh, cambian. Cuando cuando yo entré a college en 98, el Sands, donde trabajaba mi papá, eh, había hecho una remodelación, una reestructuración, dueños nuevos, y abrieron como un hotel independiente de San Juan Grand. Y fue sumamente exitoso. Eh, Cuando él financia el Caribbean para comprarlo y convertirlo al Holiday Inn, pues le obligaron a tener una bandera. El banco se lo exigió. A pesar del éxito que habían tenido como independiente anteriormente. ¿Por qué? Pues por las seguridades que muchas banderas dan, sus sistemas de reserva, el mercadeo global que pueden atraer, ¿verdad? Todo eso son positivos, que tienen todas esas marcas, y la realidad es que yo te diría que estamos de vuelta en un ciclo donde la gente está buscando esas banderas y esas marcas. Hay muchas marcas ahora. Ahora también hay una consolidación de marcas. O tienes un Marriott que ha comprado Todo. todo lo que era Sheraton, y pues tiene el triple de hoteles que tenía hace 10 años. Pero es cíclico, y en el 2008-2009, cuando cayó el mercado, de Wall Street, pues tomamos la decisión en contra de los grandes próceres que te dirían no hagas eso. ¿Cómo te vas a ir independiente en un momento donde el mundo financiero está inestable y la gente, pues, tú sabes a dónde van a ir, cómo vas a competir con esas marcas? Pues nosotros lo hicimos porque financieramente los fees y demás que hay que pagarle a las banderas, pues no le encontramos ese balance, ¿verdad? Que económicamente no iba a poner por encima, como quien dice. Y se le pagaba mucho y podíamos reinvertir ese dinero en nosotros, en nuestro hotel, en nuestra marca, versus pagárselo a Holiday Inn, que lo distribuye en la marca, ¿verdad? O sea, hacen un global marketing, pero no hacen un marketing para el Holiday Inn San Juan.
Y pues nos fuimos por esa ruta en contra de la corriente. Y nosotros escuchamos de que no van a durar 2 años, tú sabes. Y duramos, ¿cuánto? 20 años. 20 años. 15 independientes, 15 independientes, exactamente. un poquito Así más de 2 que, años. así que un poquito más de 2 años. Y pudiéramos haber seguido, tú sabes. No, no estaba en las cartas vender el hotel. Son cosas que, ¿verdad? Oportunidades que se presentan que tú dices, oh, espérate, esta la tengo que mirar. ¿Cuán Este, importante es estar abierto a esas oportunidades? Porque claramente tú acabas de decir que no estabas buscando venderlo. Si tú te hubieses puesto las gringolas y tú hubieses dicho, nosotros no vamos a vender, nosotros esto es lo que vamos a hacer, no estuviésemos sentados en donde estamos hoy. eso es posible. El, el plan era correr ambos proyectos. Entonces, cuando estábamos empezando aquí, eh, yo estaba operando el hotel y yo venía para acá y estaba back and forth y los planes seguían y en parte ya venía con la mente, ok, pues necesitamos un gerente general o operations director para Jump. Ahí entra la contratación de Verónica. So, o sea, había muchas cosas, eh, ¿verdad? Que influían en ese momento. No estaba en las cartas yo estar aquí full time en ese momento. Pero las cosas cambian. Pero nos adelantamos. Yo sé que tú tenías unas cosas para preguntar más. Ah, no, pero me gusta, me gusta. ¿Qué lección aprendiste de Verdanza que aplica aquí todos los días? Son muchas, pero ¿qué te puedo decir? Esto es lo mismo. Y cuando empezamos con este proyecto, que lo empezamos sin anunciar ni decir mucho lo que estábamos queriendo hacer, pero cuando sí nos abrimos un poco, pues, ¿qué saben ustedes de un centro de desarrollo deportivo? Eh, y cuando habíamos hecho el análisis, pues no es muy distinto a un hotel. Tienes cancha, lo alquila por hora, so, no es muy diferente a una habitación que alquilas por noche. Es lo mismo, lo único que en vez de una noche, pues por hora. Eh, es basado en volumen, en ocupación, como tú maximizas las horas de cancha disponibles en un día. No es muy diferente a cómo tú maximizas la ocupación de un hotel. Este, así que en ese aspecto era bastante seamless para, tú sabes, nosotros lo mirábamos como que, pues está bien, hay mercado para llenar las horas de cancha, pues sí, lo hay. Eh, y así sucesivamente, ¿sabes? Creo que, y es hospitality porque tienes que bregar con las personas, es dar servicio, so, es bien, es lo mismo, no lo veo diferente. ¿Sabes? De hecho, a veces hasta más hospitality, porque cuando estás, dependiendo a qué nivel estás bregando, ¿verdad? Con equipos profesionales o jugadores profesionales, que lo había pasado en el hotel ya, porque yo bregaba mucho con ellos, pues son las atenciones que tú le das, hacerlos sentir cómodos, que a veces lo que ellos quieren es que lo traten como un ser humano, que no los traten como son fulano, mengano o jugador de tal sitio. Yo lo que quiero es que tú... Y pues aprendí eso y eso lo hicimos muy bien en verdad a nivel de todo el staff. Y yo me daba cuenta de eso porque yo veía que ellos se sentían cómodos sentándose en el lobby tomándose un café. No los hostigaban, no le estaban, tú sabes, encima, los dejaban. Si se sentaban en el restaurante, estaban, tú sabes, de lo más bien, no los molestaban mucho, ¿sabes? Y eso es muchas veces lo que ellos quieren, ¿sabes? Y aquí lo mismo, aquí es, tú sabes, que se sientan cómodos viniendo aquí, eh, a diferencia del hotel, pues pudiera ser sus horas de trabajo. La venida a entrenar aquí y practicar en la cancha, pues ya para eso para ellos, eso es trabajo.
Entonces, pues, no, tú no los quieres molestar en su trabajo, Claro. ¿sabes? Y eso eso es fácil de replicar, sea aquí o en un hotel. O sea, no es diferente. A nivel de cultura, ¿qué tú crees que tú hiciste diferente para que la empleomanía en Verdanza también entendiera eso? Entendieran que era cómo hablábamos, cómo nos comportábamos, cómo tratábamos al cliente, porque eso es bien difícil de llevarlo a cabo. Yo creo que, o sea, los empleados te observan, están pendientes a lo que uno hace. Y si uno, ¿verdad?, le trata de decir, mira, nosotros queremos tratar a celebridades, atletas, lo que sea, como persona, tú le das buenos días, buenas tardes, te puedo ayudar, eso es, ¿verdad?, parte del servicio, pero fuera de eso, pues tú los tratas bien, los saludas y sigues andando y, y ya. Y a veces estuve comentando con mi esposa el otro día y yo conocí un montón de gente en esos años y no tengo ni una foto. No tengo ni una foto. Usher, no tengo una foto con Usher. Y creo que mucho de eso es, pues, si los empleados te observan, estás detrás de todo el mundo, foto, 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 pues buscan hacer lo mismo. Porque lo puedo hacer. Sí, porque si el jefe lo hace, yo también puedo. Sí, y hay un grado de eso. Tú sabes. Y hay momentos, no estoy diciendo que no tengo fotos, tengo algunas fotos, eh, pero hay muchas que no tengo. Y también depende de para qué estaban ahí. Mm. ¿Estaban ahí para una gira o realmente estaban ahí en una transición de viaje o por algo que ellos no querían mucha exposición? Pues tú tienes que respetar eso y ya. Y, los empleados feed off of that. O sea, ellos te entienden. Ellos ven eso y dicen, espérate, no es el momento. Mientras estaba haciendo el research, Ricky, fue algo bien particular porque sabía que venías de Verdanza y sabía que estábamos en Jump, pero había como que este puente, este bridging gap que yo no Como entendía cómo había cuadrado y cómo había llegado Ricky Newman a José Juan Barea y cómo se había creado Jump. Y de momento me pongo a estudiar y entiendo entonces que Verdanza en algún momento, creo que fue para Centrobasque 2010, pero como 2008, 2009 la negociación, sí, te hacen el approach para estas camas grandes porque había una necesidad de baloncesto de los jugadores, que sí, para mí por alguna razón es bien memorable 2008 Yao Ming cuando salió la cama gigante que él tenía. correcto. Eso se convierte en realidad en Verdanza Sí. eventualmente. ¿Cómo fue, de un punto de vista de negocio, ver esa oportunidad, aprovecharla? ¿Y cómo eso traduce a lo que se convierte entonces en la oportunidad de hablar con Barea unos años más tarde? Pues mira, yo conocí a José Juan antes. De esas casualidades de la vida, un colega de otro hotel me llama un día y él llegó a jugar baloncesto en ligas menores y creo que brevemente superior. Y después se fue a trabajar a los hoteles y él me llama y me dice, mira, eh, tengo unos buenos amigos que le están trabajando las cosas de mercadeo a José Juan Barea. ¿Tú conoces a José Juan Barea? Y yo, no me suena el nombre, pero no sé. Y sí, acaba de firmar con Dallas está jugando el Summer League en Dallas. Y, Pero pues esto es está bien bien. temprano, esto es que 2006. 2006. Eh, Él vive en Mayagüez, pero tú sabes, como nosotros le estamos haciendo cosas de mercadeo, le estamos trayendo para el área metro, que a veces necesita un sitio donde quedarse. Y el colega me dice, el hotel donde él trabajaba estaba cerrando. Dice, pues, pensé en ti porque yo sé que a ti te gusta el baloncesto y los deportes y a lo mejor pues, puedes trabajar algo con él. Y pues almorcé con los que lo manejaban en aquel momento y con José Juan y ahí nos conocimos y de ahí para adelante pues primero a una relación de trabajo, de mira que voy para allá este fin de semana o mis papás necesitan dónde quedarse porque salen mañana bien temprano en un vuelo a Dallas y así, y con él y con muchos otros jugadores, yo había entrado en la confianza de darles mi celular y me llamaban y yo, mira, o sea, me escribe directamente y y así fue que fuimos creando una amistad.
yo lo veía jangueando muchas veces, nos saludábamos y compartíamos en breve. Y long story short, ¿verdad? La relación fue creándose poco a poco. Todos los veranos, pues él venía acá con el equipo nacional. Nosotros hospedábamos el equipo nacional en el hotel. Que eso fue algo que empezó. Las personas que me presentaron a José Juan, que lo manejaban, pues bregaban con los Cangrejeros de Santurce. Y cuando reanuda el equipo de Santurce, que había estado eh, en receso por varios años, pues reanuda con el grupo de Ángelo Medina, pues ahí me meto un poco más en esto de, del baloncesto superior, de la Federación de Baloncesto. Y ahí es que se nos da la oportunidad de cotizar para el Centro Básquet 2010. Mm, Y en el Centro Básquet de 2010, eh, que ahí venían muchos NBAistas. Dominicana tenía Al Horford, tenía a Francisco García, Argentina tenía a Luis Cola, Ginóbili estaba en ese escuadrón también, ¿verdad? Ginóbili no jugó ese año, yo creo, por lesión. Ya. Este, pero estaba Luis Cola y todos los demás. Eh, Puerto Rico tenía a Peter John, tenía a Dani Santiago, dos de 7 pies. Brasil tenía varios también. Sí, los brasileños están altos. Sí, y nada, FIBA dijo, mira, tenemos varios jugadores en ese torneo de 7 pies. ¿Cómo ustedes nos pueden ayudar con darle un poquito más comodidad? Y pues yo empecé pues, ¿qué hacen normalmente? Normalmente le ponen como que un futón al final de la cama con almohadas y le hacen como que una extensión. Y yo, contra, hay que haber algo mejor que eso. Y mi papá llamó a la fábrica de Silly de aquí de Puerto Rico, que obviamente nosotros le comprábamos 2 o 3 matrices históricamente a Silly. Y Silly dice, pues mira, en los Estados Unidos hay un prototipo que se hace mucho especialmente en los hoteles que están alrededor de los estadios de baloncesto y en aquel momento decían NBA beds. Oye, ¿cuánto puede costar eso? Tanto. Pues vamos a hacer 10 habitaciones con esas camas. Y eso fue lo que hicimos, claro. En el momento fue, ordena los matrices, después fue, espérate, las sábanas y la frisa y todo cambia, porque es una cama mucho más larga. Pero pero eso fue lo que hicimos y eso ya nosotros veníamos viendo que había un mercado, un nicho de turismo deportivo, ni remotamente cerca a lo que hay hoy en día. Pero lo veíamos y dijimos, pues con esto vamos a darle duro a eso. Eh, ya muchos de los equipos BCN, los refuerzos que entren y salen, pues lo tengo que sacar del apartamento y lo necesito, no le tengo vuelo hasta 3 días, así que lo meto en un hotel. Pues ya yo había creado esas relaciones con muchos de los equipos, me llamaban por referencia, había conocido a algunos de los agentes y llegué a un punto donde yo ponía habitaciones bajo mi nombre para los fines de semana largos, porque ese negocio siempre viene last minute. Siempre es todavía Funciona las minutes. funciona last minute. Y yo dije, pues pongo habitaciones a mi nombre, decía reservaciones, siempre tenga 5 o 6 habitaciones a mi nombre, que yo sé que se van a llenar. Y si son fines de semana de fiesta, pues si para el viernes no están, pues los vendemos en el mismo día y eso se va a vender. Pero casi siempre lo usaba, porque siempre me llamaba alguien, siempre me llamaba uno de los jugadores del equipo
¿sabes? De la selección que a lo mejor jugaba en Ponce y me dice, mira, voy para allá el fin de semana, y quieren janguear o quieren visitar familia y pues nunca le tuve que decir que no. O sea, fue mi manera ¿verdad? De De enganchar. insertarme ahí porque nunca le tuve que decir que no a ellos. Siempre, sí, no hay problema. ¿Tiene habitaciones? Sí, tengo habitación. Porque siempre tenía unos backup. Fast forward 2014. Creo que es cuando se da entonces la conversación oficial, vamos a llamarlo así entre comillas, Sí, con José Juan, donde entiendo que están teniendo una conversación donde ellos no tienen una cancha oficial y se estaban sí. quedando en el Verdanza, pero como que las selecciones practicaban un día aquí, otro día acá, y tú le dijiste, yo tengo esta idea. Sí, más o menos. Está Ok, cerca. Yo, cuéntame. eh, con unos amigos que están en ese mundo de baloncesto y representación de jugadores y eso, eh, pues venía escuchando eso, esa necesidad de hace mucho tiempo. Eh, en el hotel, nosotros, aparte del mundo, ¿verdad? Profesional de atletas, teníamos muchas universidades que venían y que vienen todavía a Puerto Rico. Off-season training, ¿por qué? Porque Puerto Rico les provee ese checkmark a las universidades de ser un eh, viaje cultural. Y en los viajes culturales de la NCAA, pues les permiten más práctica a lo que les permiten cuando están en los Estados Unidos en su cancha. So, es un incentivo a viajar. La mayoría de los Estados Unidos, de las personas en Estados Unidos no tienen pasaporte. So, tú coger un equipo de 15 muchachos, muchachas, eh, y viajar abroad es complicado, porque entonces tienes que empezar con el proceso, ya sea dependiendo del país, visado, pasaporte, y lo otro. So, Puerto Rico es un bombito al pitcher. Cultura diferente, latino, hispano, y estamos a un brinquito para llegar. Entonces, pues, ese mercado realmente era la que nosotros perseguíamos en el hotel. Y ese mercado fue el que me empezó a abrir la idea de hacer algo así, porque a los coaches le encanta venir a Puerto Rico, pero el comentario constante era, las facilidades no son las mejores. Y entonces, pues, ahí nosotros llegamos a considerar hasta construir una cancha ahí en el Verdanza. A ese nivel llegamos. Pero una cancha, pues, realmente no te resuelve mucho. So, Claro. ahí, pues, empecé a mirar en los Estados Unidos los centros eh, deportivos que tienen, ¿sabes? 5 o 6 canchas. Empezamos a buscar dónde se podía hacer aquí. eh, y ahí empezamos, ¿verdad? El análisis primero, tocamos unas puertas inicialmente, y pues no se dio y ahí fue que eh, dejé que durmiera el proyecto un poquito. Dejé que durmiera un poquito a ver si surgía algo. Conseguir un espacio en el área metro no es fácil. Y para ese mercado de turismo deportivo, pues tú tienes ciertos parámetros que, ¿verdad? Son lo ideal que cumpla, que esté cerca de aeropuertos, cerca de áreas turísticas, eh, que los equipos no tengan que estar mucho tiempo en un autobús. Así que era importante que fuera área metro y área metro, conseguir 5 o 6 cuerdas de terreno es Difícil. bien difícil. Con Pero, permiso de construcción, y con permiso de capacidad. construcción, pero lo hicimos y estuvimos bien cerca. Negociamos un contrato y en lo último, pues, se nos cayó el negocio y ahí ya habían pasado como año y medio y dije, pues voy a coger un break. O sea, sigo con el hotel y me cojo un break de eso. Y ese verano, yo creo que fue 2016, estaba apoyando a José Juan eh, en algo de la fundación para el torneo de golf. Y fuimos a desayunar el grupito que estaba montando el torneo, su papá, José Juan y yo. Y
no sé si eran 6 o 7 personas, y, y José Juan recibe una llamada de alguien pidiéndole a él ayuda para tratar de conseguir una cancha para la selección. Y yo dije, contra, ¿cómo es posible ¿sabes? Que todavía Que estemos en esto. todavía estamos en esto de 2016 y estamos, tú sabes, rebuscando cuando está la selección aquí en el verano para conseguir facilidades para ellos practicar? Y ahí fue la primera vez que yo se lo dije yo tengo esto que estuve trabajando, tuvimos nuestros hiccups, no se dio y lo tengo dormido ahí, pero si les interesa, se lo presento y a ver si les interesa hacer un joint venture. Y fui 2 o 3 días después al apartamento con el papá y él y le enseñé todo lo que habíamos hecho ya hasta ese punto Escuché que y habían planos, que no, había un guión entero de lo que tú sí, yo querías. tenía un binder, yo no sé, bien grande. Todavía lo tengo por ahí eh, porque nosotros encontramos un local. En la primera ronda encontramos un local. Contratamos estudios de asbesto, plomos y arquitectura y empezamos a trabajar y tuvimos no se puede y encontramos otro lugar, pero el otro lugar era ground zero, o sea, construcción completa. Y ahí pues busqué otro arquitecto y se diseñó completo. Diseño completo, ya yo tenía ingenieros mecánicos bregando la parte de electricidad, plomería, de conexión a la calle y Tampoco fue. tampoco fue. Así que, ¿Cuánto tiempo pasa entre ese tropezón y que llegas a la Merced? Porque la Merced tampoco fue fácil. Me contaron que hubo ahí dos o tres cositas. bueno, no, lo que sucede es que nosotros entonces o sea, le presento a José Juan y ellos dicen, nos gusta, vamos para adelante, empezamos con hacer el joint venture, paralelo a eso empezamos a buscar lugar y vino Huracán María. El Huracán María pues fue un año de setback, pues primero 7, 8 meses que en la isla casi no había luz, tú sabes, perdimos todo ese tiempo. Luego de eso, pues ya estamos hablando de 2008 a 2019, que realmente empezamos, ok, vamos a buscar, le hicimos unos acercamientos en algunos municipios, eh, locales del municipio, no se nos pudo dar. Y ahí empezamos, pues vamos a buscar en el lado privado si podemos conseguir un terreno, un almacén que cumpliera. Pues, el problema de Puerto Rico en aquel momento, ahora hay una escasez de almacén. En ese momento había demasiados almacenes vacíos, pero los almacenes todos tenían columnas y entonces no te daba el espacio para la cancha. Eso era lo complicado, era si era un sitio existente que cupieran las canchas, ¿sabes? Pues necesitas casi 60, 65 pies de ancho y 100, 120 pies de largo para la cancha. Y esa era la parte difícil. Fast forward, en un momento dado eh, en el 19, pues no habíamos tenido suerte. Ya yo estaba a punto de decir, Se acabó pues se esto. acabó, esto no se va a dar y seguimos overdanza y para adelante, tú sabes. Eh, Me senté con el tío de José Juan un día en una panadería y digo, ¿cuál es la alternativa aquí? ¿Dónde más podemos buscar? En ese momento habían cerrado unas escuelas católicas y estaba el programa que estaba empujando el gobierno de las escuelas públicas. Para ese tiempo No, había cerrado también Espíritu Santo en esta área, ¿verdad? habían un montón. En ese momento particular habían anunciado el cierre o había cerrado la Academia San José. También, ajá. Que no tenía las facilidades para hacer esto, Sí, pero pero afecta. era el mindset Sí, sí. de, ok,
no queremos tratar de evitar hacer algo con el gobierno. So, vamos a mirar estas escuelas privadas, cuáles son las que tienen facilidades que pudieran eh, ser adaptables para lo de nosotros. Y de esas cosas de la vida, en diciembre, el tío de José Juan estuvo en una actividad y alguien le dijo, ay, a los nenes de fulano le entregaron una carta en la Merced de que en junio, cuando terminara el semestre 20 de junio del 2020, iban a cerrar la Merced. Ah, puta. Yo nunca había entrado aquí, nunca. No sabía ni exactamente dónde quedaba. Yo tenía muchos amigos que se habían graduado de aquí, pero no sabía exactamente dónde era la Merced. Me pasó exactamente lo mismo cuando vine la primera La vez. primera vez, Había escuchado ¿verdad? la Merced toda la vida y llegué aquí y dije, diablo, esto es Aquí, aquí. esto es aquí, o sea, así mismo. Pues así fue. Terminaron de pasar las Navidades, recibimos esa noticia, ¿verdad?, de que iban a cerrar la escuela. Y como para el 15 o 16 de enero, yo entré. Estaba por el área y entré y toqué la puerta de la administración. Mira, entiendo que van a cerrar. Ay, sí, lamentable, qué pena, esto y lo otro. ¿Y qué van a hacer? No, tengo entendido que quieren vender la propiedad. Ya, pues, me interesa. Tengo un programa en mente con José Juan Barea que queremos hacer, y pudiera hacer ¿sabes? Unas facilidades que pudiéramos adaptar para eso. Yo no llegué a entrar, no vi el campus, y nunca había estado aquí, porque estaban dando clases en ese momento. Yo ya, tú sabes cómo es esta isla, pues yo me fui y yo dije, probablemente no escuche más de ellos. O sea, no me van a llamar, tendré que llamar y darle seguimiento. Pero no fue así. Me llamaron 15 minutos después. Mira, hablé con el padre, me olvidó el nombre, pero el padre fulano, él está a cargo de la venta de la propiedad. Él lo puedes llamar aquí, coordinar para que vengas a coger un tour en unas horas que no afecte la escuela. Ya, pues perfecto. Y, y pues ahí vine con el tío de José Juan la primera vez. Eh, Mediados, finales de febrero, por ahí, que vinimos y vimos y cogimos el tour. Y en el tour fue que vi que tenían un campo ahí que estaba abandonado. Eso era un pastizal. Sí, Eh, tiene más sub y baja que una montaña rusa, sí, escuché. sí. Eh, Obviamente las dos canchas de abajo eran cemento al aire libre. La cancha de arriba ya no era, que había sido tabloncillo una vez, back in the 70s, 80s, pues tenía una cancha de losas de plástico Ya. encima, y era, ¿sabes? Sin aire, techado, pero aire cruzado, Ventilación natural. ventilación natural. Eh, o- Salones por todos lados, habían hecho eh, muchos salones temporeros porque habían tenido daños por el huracán y el tercer piso completo lo habían tenido que desalojar. So, habían hecho muchos salones dentro de salones Ya. eh, y pues habían sufrido de una disminución del estudiantado. Aquí llegaron a tener 1,200 estudiantes en un momento dado. O sea, era un plantel grande. Eh, Así fue que se dio. Lo que sucede después de eso es que viene la pandemia. Pusimos una oferta y a los 2 o 3 días vino el cierre por pandemia. Y ahí pues fue la pausa número 2. Primero fue María, segundo fue la pandemia. Pero nos mantuvimos ahí comunicándonos con el padre. Cuando vimos que el mundo estaba volviendo, ayudó muchísimo que en el medio de la pandemia el NBA dijo, no, vamos a terminar la temporada, y terminaron la temporada con estos, Sí, los campamentos. Aquí también estuvo la burbuja de la la burbuja, BCN. hicieron la burbuja de NBA y la burbuja de BCN, y nosotros en Verdanza tuvimos una AmeriCup
que fue 100%, Verdanza estaba cerrado, los hoteles estaban cerrados completos, pero por estas relaciones que había hecho y la federación y demás, pues ellos querían hacer el AmeriCup como una burbuja y meter, o sea, cada equipo iba a estar en un piso, no podían bajar al otro piso, un salón de comidas y reuniones para cada equipo. Fue femenino, de hecho, y así lo hicimos. Y el hotel 100% para AmeriCup. Me acuerdo que fui de los poquitos que pude ir a un juego en el Roberto Clemente vacío, tú sabes, y con distanciamiento entre sillas. Este, pero eso demostró que el deporte era intocable. Estábamos en pandemia, deporte va a seguir. Y ahí nosotros dijimos, pues, o sea, vamos a seguir el proyecto que cuando salgamos de este revolú de pandemia y la gente van a volver. Yo era uno que no se supone que uno fuera a jugar baloncesto y el contacto y me iba de vez en cuando a jugar con los panas. Tú sabes, pues uno llega al punto que ya necesita hacer algo. Eh, pero tuvimos todo ese tiempo, pues 5 o 6 meses o más, bueno, no, más, de marzo básicamente hasta noviembre. Noviembre fue que volvimos a hacer el acercamiento al padre Como con la oferta. oferta y, y la aceptó. Y entonces entramos en el proceso de, como quien dice, de due diligence. Ellos tuvieron que pasar por unos procesos, pertenecían a los mercedarios, que, ¿verdad? Una De denominación. una nominación dentro de la Iglesia Católica. Ellos eran los propietarios de aquí, eso no era de la arquidiócesis, pero sí tenían que notificar de su intención a la arquidiócesis, y de ahí conseguir el aval del Vaticano a través de sus oficinas principales en Madrid. Y todo ese proceso pues tardó como 7 meses más. Más. Así que no vinimos a culminar la venta hasta el 21, creo que fue, en febrero del 21, 22. Y anuncia en 2022 oficialmente que sale Exactamente, Jump. Es correcto. cuando lo anuncia. Y en la conferencia de prensa, tú dijiste que esto iba a estar más o menos en unos 7 meses y que la inversión iba a ser aproximada entre unos 6 y 7 millones de dólares. Vamos a Sí, darle fast forward al día de hoy. Han sido como unos 3 años y medio. más Una o menos, inversión de unos 14 millones de dólares. El doble de la inversión, casi 4 o 5 veces el tiempo. correcto. ¿Qué pasó? Muchas cosas. Eh, la infraestructura de la propiedad estaba en peores condiciones, por no decir inusables. Eh, y eso causó muchos retrasos en sí, porque tienes que traer diseño eléctrico, mecánico, plomería, completamente nuevo. El proceso de diseño, back and forth, cuestionarle a los diseñadores por qué X, Z, Y, y entonces plasmar eso llevarlo a plano y contratistas. Aumentos de costos en ese tiempo fueron exorbitantes. También encima de eso tiene tarifas de federales que entraron, que causaron retraso en materiales llegar, hay un sinnúmero de cosas. Este, todo lo que podía pasar pasó. Murphy's Law. Murphy's Law. Eso es correcto. Eh, a veces, ¿verdad? Uno mira para atrás y dice, ¿sabes qué pasó por algo? Y aprendimos muchas cosas. El tiempo, pues, es bueno y es malo. Eh, en el aspecto económico, pues malísimo. Pues, nos costó el doble, y no estábamos generando nada en todo ese tiempo. Eh, en términos de planificación y estructura pues es positivo porque uno se va dando cuenta, ¿sabes qué? Esto que terminó siendo de la forma que es hoy,
fue planificado de otra y está mejor ahora, porque tuvimos más tiempo para pensarlo o pudimos ver lo que nosotros no imaginábamos que el mercado iba a hacer, pues el mercado pudo reaccionar y ya vimos que las modificaciones que hicimos fueron los adecuados. Y pues, tú sabes, hay que buscarle lo positivo dentro de lo negativo, porque si no, uno no lo termina Sí, no, no nunca. llega, no llega. Eso es lo que te Eh, mantiene a flote. sí, así que sí, el doble, el cuádruple de tiempo, el doble de presupuesto, pero estamos aquí. ¿Dónde está el retorno de inversión, Ricky? Porque esto es una apuesta al deporte, esto es una apuesta a largo plazo, esto es una apuesta al futuro de Puerto Rico. Sí, esto tiene como tres vertientes. eh, y uno solo no funciona. Tienes que, tienes que trabajar los tres, paralelos, simultáneos. No es que los tres vayan a pasar en el mismo momento, pero a través del año completo, pues tú tienes que depender en diferentes épocas de diferentes cosas. Eh, Somos un centro de desarrollo deportivo, no un centro de entretenimiento, que eso es bien importante aclarar porque eh, nuestra meta es desarrollar deportistas, es tenerle un lugar donde deportistas de todos niveles puedan desarrollarse y mejorar su rendimiento. No somos para profesionales, no solo somos para jugadores o atletas elite. O sea, es un centro de desarrollo, queremos desarrollar, queremos introducirle a los nenes de 2, 3, 4 años el deporte, que se enamoren del deporte, cualquiera, baloncesto, voleibol, soccer, lo que sea, que aprendan destrezas motoras, que disfruten lo que es moverse, brincar, saltar, jugar con un balón y de ahí lo que salga, ¿verdad? Queremos coger los nenes de, digamos, 6 a 13 y que mantengan ese amor y que se puedan desarrollar para el futuro en el deporte que sea, que mantengan ese amor que aprendieron a los 2 a 6 y puedan seguirlo competitivamente y usar eso como una base de ser mejores personas, porque at the end of the day eso es lo que es el deporte. Muy pocos llegan a ese nivel elite de profesional o colegial, pero muchos, la mayoría, logran ser personas exitosas. Hay una Eh, estadística bien loca, creo que es de las mujeres en Estados Unidos que son parte del C-Suite, es que es como el correcto. 75% de las mujeres participaron en algún momento Hasta high school, de en high deporte. school sports, es No, correcto. casi ninguna fue profesional, pero No. hubo algo que le enseñó el deporte que hizo Teamwork, liderazgo, responsabilidad, responsabilidad, eh, ética de trabajo compañerismo, y que lo dijiste, compañerismo. O teamwork, sea, sí. son muchas cosas que sale del deporte y nosotros podemos ser una incubadora de eso aquí. Eso es lo que queremos hacer aquí. Pero como te estaba mencionando, son tres vertientes. Pues me preguntaste de return y pues necesitamos eso y eso se hace con programas de desarrollo, programas de clínica, programas after school, para todos los jóvenes, para todos los locales. Tenemos la parte de turismo deportivo, que es las universidades o escuelas o equipos que se quieran hospedar aquí, que vengan de afuera o fuera del área metro y hacer sus minicamps o su acuartelamiento para entrenamiento. Eh, Ejemplo, ahora mismo tenemos la sub-20 femenino y masculino, se están hospedando aquí en su preparación para centro básquet. Tuvimos U17. Obviamente ya esos son a nivel un poquito más elite, pero la mayoría de esos atletas, muchos de ellos ya no viven en Puerto Rico, se desarrollaron aquí, fueron a terminar high school en los Estados Unidos. Quisiéramos con el tiempo cambiar eso,
que se puedan desarrollar aquí sin tener que brincar el charco y terminar sus últimos años en su escuela, pero entonces tener el lugar donde se puedan desarrollar eh, aquí en la isla. Eh, y entonces, pues, tenemos las federaciones y el apoyo ¿verdad? A nivel local que nosotros podemos dar, como lo estamos haciendo con la selección femenina adulta, que nosotros eh, están practicando aquí, sede de práctica, eh, y esperamos seguir expandiendo eso, o sea, usando a baloncesto como un ejemplo, pero en voleibol y balonpié. Así que sea, son tres vertientes bien importantes, dependen uno del otro, pero lo que nos diferencia aquí es que nos tenemos todo bajo un solo techo. Tenemos habitaciones para hospedaje, tenemos gimnasio, tenemos las facilidades de cancha, tenemos donde se puedan comer algo liviano a nivel de la dieta deportiva de Puerto Rico, que son fritura, café y cosas fritas, y eventualmente la parte un poquito más healthy, saludable y un restaurante y todo eso complementado ¿verdad? Porque hace falta con un programa de membresía, o sea, que puedo tener una membresía familiar para que mi nene esté en una clínica after school y mamá y papá puedan hacer otra cosa, pueden ir al gimnasio, pueden jugar pickleball, pueden participar de ligas de adultos. Eso es una combinación de todas estas cosas. Si no me equivoco, de las motivaciones originales para ti era poder albergar la selección nacional, que era lo que encendió esa llama, ¿verdad? Desde un inicio cuando hablamos. Sí, En el caso de Barea, entiendo que en algún momento la conversación fue tener, ¿verdad?, la pretemporada y el campamento de los Mavericks aquí. Pero sí. ¿cómo te sentiste cuando viste a Caitlin Clark y Team USA entrenar aquí? Brutal. Una pequeña anécdota. Verónica y yo fuimos a ver alguien que conocí casualmente en la pandemia aquí en Puerto Rico, que es dueño de un circuito de campamentos de baloncesto en los Estados Unidos. Y estaba ofreciendo un campamento en Brooklyn y nos invitó a que fuéramos a observarlo. Y fuimos y pues José Juan nos consiguió un tour de la oficina porque la oficina de NBA estaba cerrada porque era off-season, pero nos consiguió un tour. Y fuimos a toda la oficina de WNBA y después a NBA. Y en la oficina de WNBA, Verónica se sentó en donde se sienta la comisionada y me dice, Ricky, ¿tú te imaginas algún día tener a Caitlin Clark en Jump? Y yo, bueno, algún día pasará. Lo que no nos imaginábamos que iba a pasar en los primeros meses de estar operando. Así que fue un full circle moment de decir, wow, ¿sabes? Mira quiénes tenemos aquí, porque está bien, estaba Caitlin Clark, pero estaba Paige Bookers, estaba Kelsey Plum y todo ese andamiaje de equipo que fue un honor tenerlas aquí, fue un honor tener la oportunidad de ser la sede de práctica de todos esos equipos, porque habían jugadores de WNBA en muchos equipos, en España, Italia, así que fue brutal, fue mucha presión. Volviendo a lo que estábamos hablando ahorita de esos pre-opening eh, jitters o como le quieras poner, ¿verdad? Que uno dice, diante, me estoy tirando eh, a lo más alto, ¿verdad? Con los equipos más top, Sin estar sin preparado. estar preparado. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a poder hacer? Uno tiene que confiar en que las cosas van a salir y mucho trabajo, mucho estrés, porque no es que no había estrés, pero uno tiene que, yo le dije la anécdota a Verónica, cuando abrimos el Holiday Inn San Juan, lo abrimos con una boda. El primer evento era una boda y los primeros huéspedes eran los familiares de un destination wedding. Y el día que llegó la mamá y la novia, no había ni un mueble en el lobby. Habían trabajadores con capacetes todavía caminando por el hotel y esa señora
cayeron de rodillas llorando de que el hotel no iba a estar. Nosotros no las pudimos hospedar ese primeros 2 días. La hospedamos en el Embassy Suites y le dije, tranquila, el día de tu rehearsal wedding y de ahí para abajo, el hotel va a estar listo. No, no va, imposible, esto y lo otro. Y cuando ellos llegaron 2 días después, inmaculado todo, todos los muebles, empleados ready to go, tú sabes, y las 12 quedaron como ustedes hicieron eso. Y es porque somos capaces, tú sabes, como individuos, como seres humanos. Esta es la meta, vamos a meterle manos a la obra. 2 turnos, lo que haga falta, todo el mundo mete manos, y lo hicimos para la apertura. Y lo tuvimos que hacer varias veces porque fue lo mismo sobrevivir. Uno de las tragedias más grandes eh, para los hoteles fue el apagón del 2016, Diatre, de sí. septiembre. Con terremoto en Navidades de 2016 fue. Eso no fue tanto, pero fue como Sí, que pero un para nosotros sustito. no fue tanto, pero el apagón sí. Porque en el caso nuestro de Verdanza, tuvimos un problema con la planta no prendió. Tuvimos que desalojar todo el hotel completo para otros hoteles. ¿Qué pasa en un hotel, verdad? Que es un edificio que tiene un aire central, que todo eso en el trópico. En cuestión de horas estaban sudando todas las paredes, tú tocabas las camas y las sábanas. Nosotros tuvimos que desvestir todas las 222 habitaciones, sacarle todo, cortina y todo, lavar, secar todas las habitaciones y volver a montarlas en día y medio para poder recibir huéspedes. Después nos toca el huracán. Fue lo mismo. Los huracanes son complicados para los hoteles porque tú tienes que dar un servicio X, ¿verdad? Aunque estás en modo de tormenta, pero lo haces con un plantel bien reducido porque yo no le puedo decir a mi empleado, olvídate de tu familia, ven al turno. Nosotros le damos una oportunidad, mira, necesito tantos empleados más o menos de cada área, quienes son voluntarios que están dispuestos a venirse, si se tienen que traer la familia que se lo traigan, se hospedan aquí y, y lo trabajas así, pero eso es complicado porque entonces tiene el empleado y su familia, más los huéspedes. Eh, pero ¿sabes? Se trabaja y se hace. Es increíble las cosas que uno hace. Después de María, yo hablaba con otro gerente y no, que si mis huéspedes tuvieron que pasar la tormenta en las escaleras de emergencia y después, pues, lo que ¿sabes? De desayuno y cómo bregaron las comidas, pues, o sea, que si croissants y cosas frías y, y yo dije, a rayos, mi chef montó un buffet de desayuno full, sin luz en la cocina, los empleados con luces de esas Sí, con de headlamps. headlights en la cabeza cocinando, ¿sabes? Y no obligado, es como que, mira, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacerle esto. Y yo, chef, ¿estás seguro? Sí, vamos a meterle mano. Y todo el mundo metió mano. Y se hizo y va A lo que hablamos a lo que ahorita, hablamos ahorita. el empleado sigue el El, em- líder. el empleado sigue el líder. Si todo el mundo está calmado. Yo estaba con mi esposa en el huracán eh, y yo hablaba con amistad y eso. Y Andrés, eso fueron las peores 7 horas. Tú sabes, el tiempo se paraliza, estás en tu casa escuchando todo. Oye, yo estuve correteando para arriba y para abajo, tratando de resolver 1000 cosas en el hotel. Para mí el huracán pasó en 15 minutos. O sea, pues estuve ocupado todo el tiempo y resolviendo. Y tenía gente mayor, yo tenía un montón de gente que lo habían perdido todo en Irma, expatriados de las islas de allá de San Martín, americanos que estaban en transición, que entonces se pillaron aquí y cogieron el azote de María después de haber cogido el azote de Irma. Hmm. Y entonces, ¿cómo tú bregas psicológicamente con esas personas?
no los podemos maltratar ahí con la comida y eso, vamos a tratar de hacerle algo. Y la gente sigue. Los empleados, vamos a meterle mano, vamos. Y, y eso es lo que tenemos aquí también. Nosotros, o sea, Verónica y el equipo de trabajo aquí somos bien poquitos. Nosotros estamos corriendo esto tal vez con 7 empleados. A veces no sé ni cómo lo hacemos. Las cosas están difíciles del lado de negocio. En Puerto Rico conseguir personal no es fácil. Eh, y, y pues son retos. Tenemos un núcleo que ya llevamos tiempito, le metemos mano. Yo vengo, abro cuando te haya que abrir, si hay que hacer algo, pues lo hago. Hasta mi hijo, cuando tuvimos la selección sub-17, estaba trepado con las muchachas haciendo camas, preparando camas, llevando todas ellas y cosas para... Entonces, Aquí nos enrollamos las mangas. nos enrollamos las mangas. Yo vengo los fines de semana con mi esposa a veces, sembramos, hacemos cualquier trabajito menor y lo hacemos en familia y es parte es parte de. Ricky, ya terminando Mentores en Línea, ¿cuánto de tu éxito se le adjudica a la suerte y cuánto se le adjudica al trabajo duro? Hay que tener un poquito de suerte. Hay que tener un poquito de suerte porque si no, ¿sabes? Las cosas no pasan. Fue un poco suerte que me recibieran aquí el día que entré y toqué la puerta. Fue suerte que el guardia me dejó entrar, porque me pudo haber dicho que no, que es la realidad. Estaban en pleno día escolar. Yo no tenía por qué estar aquí. No me acuerdo ni qué le dije, pero me abrió el portón y me dejó entrar. Me pudo haber dicho que no y pudo haber sido otra historia. A lo mejor no regresaba. Así que siempre hay un poquito de suerte, pero es trabajo. Que hay que meterle mano, pues las cosas no pasan solas y hay que hacerlo pasar. Ricky, al final de Mentores en Línea siempre hacemos 4 preguntas de fuego. Así que, vamos para Vamos allá, encima. vamos allá. La primera, si tuvieras la oportunidad de estar en la película Back to the Future y tener el DeLorean, el carro que viaja en el tiempo, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? A los 70. No sé, hay algo de esa época en el cambio mundial que me intriga mucho. Eh, por alguna razón, esa transición posguerra, Vietnam, pre-80, o sea, me Sí, sí, llama la como que atención. dos mix Todavía, raros ahí. no tal calce, tuve la oportunidad de montarme en un DeLorean, porque la película de DeLorean que grabaron aquí en Puerto Rico, que la grabaron, ¿cómo que se llama esa película? Se me olvida, pero búsquenla, que hay sobre la historia del creador del DeLorean, hay una película, se grabó aquí en Puerto Rico para la época de María, okay, y se grabaron varias escenas en Verdanza. So, tuve la oportunidad de montarme en el DeLorean. Eso está bien cool. Oye, la historia no... Por alguna razón siento que el DeLorean, la historia está marcada con Back to the Future, pero nunca me he hecho la pregunta de quién se inventó este carro tan icónico en la historia, así Sí, que me acabas de levantar sí. una bandera de curiosidad. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros invitados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Ricky Newman? Adiantre. Eh, Ahora mismo lo que me motiva es mi hijo y mi hijo le encanta Bad Bunny, así que cualquier canción de Bad Bunny, esa es la que escuchamos para motivarnos en la mañana, de caminar a los juegos. Ricky, ¿qué quiere escuchar? Y lo subimos a todo volumen. ¿Cuál te pone en repeat? ¿Cuál es la que ya no puedes escuchar más? Mónaco. Mónaco. Esa es buena. Es que eso es lo que le gusta a él. Me- Tercera pregunta. ¿Qué 3 libros le recomendaría a nuestra audiencia? Voy a pecar ahí porque no leo mucho Bello. últimamente. ¿Sabes Así qué? Era el que, segundo episodio corrido. ¿de verdad? Y eso está súper cool. Me parece cool que en un mundo donde todo el mundo quiere leer. Sí.
es como que el tiempo no me da Haz lo que hagas, audiolibro, YouTube, video, he tratado los audiolibros y como que no logro encajar en en eso él. porque me distraigo muy fácilmente. Pero Sí, de momento va por el tuve, minuto 15 y no sabes que hablaste desde el 10. tuve un amigo que me recomendó un libro que tenía que ver con entrepreneurship. No se me olvida el nombre ahora mismo. Y me lo envió por audiobook. Y no pasé de como que de la página 80. Y aún así me daba cuenta que le estaba dando constantemente para atrás porque me distraía muy rápido con otra cosa. Sí, de momento está guiando, los ojos se No, fueron al carro de frente y ¿qué y yo dijo? dije, "Ya, yo no escuché, de aquí Nada. a casa no escuché nada. Así que lo dejé. Ricky, ¿cuál te última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestros escuchas? Para adelante siempre. Si tienen una idea, háblenlo. Porque si se lo callan, es más difícil. Y lo digo por experiencia propia. No yo, y verdad, compartí este proyecto en su inicio y sigo compartiendo con mi papá, que me ayuda con muchas cosas. Pero en el inicio fuimos bien tímidos y temerosos en compartir lo que queríamos hacer. Vivimos en una sociedad, especialmente yo creo que aquí en Puerto Rico, donde la gente le gusta encajarse en ideas de otros fácilmente. Y pues uno siempre como que pues, déjame aguantar y me lo amarro y, y eso. Saliendo de la pandemia, una amiga me dijo, Ricky, que se lo comenté, le dice, esa idea está brutal, tienes que hablar, alguien te va a ayudar y les va a dar la mano con eso. Y así fue. Así que no es que lo diga a plena voz y con cualquiera, pero busca las personas correctas y te van a guiar bien. Ricky, un gustazo, un honor. Agradecido que Igualmente, nos abra las puertas en Jump. Creo que desde el día que entramos, los brazos estuvieron abiertos y es increíble. No es ni lindo ni cool, es increíble ver la convicción que tienes detrás de este proyecto, la muchas gracias. confianza, la visión y el compromiso sobre todo con un futuro de Puerto Rico donde haya deporte, donde los jóvenes estén inculcados con valores, con buen pensar, así que agradecido. Creo que hablo por muchos chamacos de Puerto Rico que van a saber de Jump en los próximos años y el éxito siempre. Muchas gracias.